Bueno, me presento. Mi nombre es Federico Mateucci, para los que no me conocen. Soy técnico de biofarma, trabajo en el área rumiantes. Primero quisiera agradecerles a Adecoagro por permitirnos compartir sus experiencias. Segundo, bueno, a Biofarma por ser el canal. Y bueno, vamos a ir esperando que se vayan conectando los asistentes. Agradecerles también por el tiempo. Apuntamos al título de la charla, es, bueno, ¿cuál es la clave para lograr y racionar 200.000 toneladas de silo por año sin alterar la calidad? Bueno, los encargados de disertar y de contarnos van a ser Sebastián Cardinali y Guido Farina. Sebastián Cardinali es médico veterinario, es egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Hace 16 años que trabaja en Adecoagro y su puesto es encargado de producción de tambos. Guido Farina es ingeniero agrónomo, hace 12 años que está en Adecoagro y bueno, su puesto es responsable de producción de alimentos. Él hace 12 años que está trabajando en la empresa y es egresado de la UBA. Guido, ¿podés dejar de compartir la pantalla? Sí, ¿cómo no? Ahí está, ahí nos vemos, ahí está. Perfecto, perfecto. Bueno, básicamente la charla, los ejes de la charla van a ser principalmente, bueno, que Seba primero nos cuente un poco los datos físicos de la empresa y cómo fueron evolucionando. Y bueno, después un poco Guido nos va a contar bien todo el proceso del picado y cómo lo llevan a cabo. Así que, bueno, por ahí, Seba, si ya querés ir comenzando. Bueno, Comparto, Fede. Buenas tardes, yo también. buenas tardes, ¿cómo va? Ahí estamos, la segunda. ¿Se ve bien? Sí, perfecto, perfecto. Nada, ahí un poquito le queríamos comentar para ver, bueno, para que tomen dimensión de en dónde estamos, en dónde nos encontramos. Nosotros estamos al sur de la provincia de Santa Fe, en un pueblo llamado Christoffersen, que aproximadamente tiene entre 800 y 1000 habitantes. Ese pueblo está a 10 que el campo donde nosotros estamos se llama Estancia Carmen, que son aproximadamente unas 10.000 hectáreas. Estancia Carmen del pueblo de Christoffersen se encuentra a 10 kilómetros, estamos a 75 kilómetros de Venado Tuerto, a 220 de Rosario, a 400 de Buenos Aires, y bueno, estamos a 250 de una de las fábricas de procesamiento de leche, una de las fábricas nuestras, y de Mortero a 500, que también es la segunda fábrica. Le comentaba esto para que tener una idea de dónde estamos ubicados. Esta es un plano del campo de Estancia Carmen, de la ubicación de cada unidad productiva. Tenemos, bueno, el Fristol 1, el Fristol 2, el 3 y el 4, la recría, la guachera y el pueblo. Más o menos entre unidades productivas tenemos una distancia entre 7 kilómetros y 5 kilómetros, de acuerdo a qué. Pero ese es el número más o menos entre unidades productivas, entre 5 y 7 kilómetros. Perfecto. Un poquito le queríamos comentar que cómo habíamos iniciado en el 2002, el inicio ahí de Adecoagro, que Estancia Carmen se encontraba con 5 tambos pastoriles, con un promedio de producción entre 18 y 20 litros, litros vaca por día, una producción normal a cualquier tambo de Argentina en esa época. Esto fue para el 2002. En el 2007 se produce la primera construcción del primer tambo. Nada, ahí para emprender este camino nos tuvimos que capacitar, hicimos un par de viajes afuera, vino gente de afuera, porque nada, para hablar de confort
animal y bienestar animal en camas de arena, en Argentina era medio raro y Claro. la realidad que no había. Entonces, bueno, nada, decidimos ir a hacer un viajecito y capacitarnos un poco. Luego en el 2012 comienza la operación del segundo tambo. La diferencia perdón que me quedé, la diferencia del primer tambo, lo bueno que tuvo esto es que nosotros fuimos creciendo junto con el tambo. Arrancamos con 500 vacas, 1000 vacas, 1500 vacas, y así cerca de los 2 años llegamos a las 3000 vacas. Hicimos una curva de crecimiento junto con el tambo y todo con el equipo de producción, ¿no? Todo ya sea de todos los sectores. Perfecto. A diferencia del comienzo del 2012 del segundo tambo, que ahí fue mucho más explosivo, mucho más exponencial, que ese tambo al año ya estaba con 3500 animales en ordeñe. Todo esto en el comienzo del segundo. Bueno, en el 2017 se inaugura el biodigestor. Bueno, producimos por medio del estiércol de las vacas, producimos energía, 1,4 mega por día. En el 2018 empieza a operar el tercer módulo, que también fue muy similar al tambo, al 2, porque fue muy poco tiempo hasta nos encontramos con 3500 vacas. Este crecimiento del módulo 3 lo hicimos también gracias al uso de semen sexado. Salir a comprar vaca era muy complicado por el tema de fibra, de brucelosis y tuberculosis. Claro. Entonces, una de las herramientas que utilizamos y nos dio resultado fue la utilización de semen sexado en vaca en ordeñe, en vaquillona desde ya que ya veníamos usándolo, pero desde el 2017 optamos por el semen sexado en vaca en ordeñe hasta el tercer servicio. Eso le da una capacidad de crecimiento, una velocidad de crecimiento mucho mayor. Exactamente. Hoy, gracias al semen sexado, el 80-82% de los partos son hembras, y eso nos permitió tener un crecimiento muy exponencial de acuerdo al uso de este semen. En el 2019 se compra las dos plantas lácteas, con la incorporación de las 3 marcas, que es Apóstoles, Apóstoles, Angelitas y las 3 niñas, y el inicio del cuarto módulo. Fue un error ahí, se me traspapelaron los nombres. Son medio parecidos, ¿no? Sí. Y el inicio del cuarto módulo, que nada, también fueron todos muy semejantes, ya lo repito, porque nada, con el tema del semen sexado tuvimos una crianza y una recría muy buena, y mucho que vienen empujando las vaquillonas, ¿no? Sí, sin duda, uno que lo ve desde afuera, digamos, hay todo un proceso atrás desde el crecimiento en la parte de las terneras, del semen sexado, y por otro lado en la parte de alimentación, de la cantidad de forrajes que van picando y la cantidad de hectáreas que se van picando. Hay todo un combo ahí productivo. Sí, totalmente. Y bueno, y al día de hoy... Perfecto. Que era un poquito, le queríamos mostrar la foto de hoy. Hoy en realidad, de esos 4 tambos que figuran en la filmina, hoy en funcionamiento hay 3 tambos. Hay el tambo 1, el primer tambo que se inauguró en el 2007, hoy está parado por reparación, estamos haciendo un cambio de mantenimiento de la rotativa. La rotativa ya había cumplido más de 10 años y había que ponerle mucha plata en mantenimiento, en reparaciones, y bueno, y se decidió tomar la decisión de cambiar esa rotativa, y hoy está en reparación. Hoy de los 4 tambos están 3 en funcionamiento. Y un poquito de números, son los litros producidos en los últimos 12 meses, fueron 126 millones,
Hoy en día estamos con 10.870 vacas en ordeñe, con 36 litros promedio año, eso es los últimos 12 meses. Con una recría que, por lo que comentaba del semen sexado, hoy estamos con 11.268 animales y una guachera de 3.352 animales, guachera hembra, ¿no? Eso te da una cantidad de animales de 27.912. Acá ese número, si suman, no le va a dar, pero bueno, no está contado la crianza de macho, el feedlot y todo lo que sea vaca seca. Pero hoy aproximadamente hay 28.000 animales en Estancia Carmen, que son de las 10.000 hectáreas. Perfecto. Un poquito queríamos tirar esos números para nada, porque ahora Guido, cuando se ponga a hablar de hectáreas y de kilos, para que tome un poco de dimensión la cantidad de animales que hay y que hay que darle de comer todos los días y bueno, y sin duda que el proceso, digamos, fue lento y fue paulatino, o sea, no de un día para otro terminaron picando esa cantidad de hectáreas ni con esa cantidad de vacas, está bien. Por eso acordamos a hacer esa línea de tiempo para que sea más gráfico toda la explicación que viene ahora. Exactamente. Bueno, ahora los dejo con Guido, que nada, que le va a explicar un poquito todo el tema del picado. Muchísimas gracias por la introducción. Hago una aclaración, el formato que vamos a utilizar es el formato seminario, donde ustedes van a ver a los disertantes y por el chat pueden ir haciendo las preguntas que quieran. En la medida en que vayamos terminando punto por punto, vamos a ir contestando, pero vayan escribiendo todas las preguntas que le van surgiendo en el chat y las vamos a ir contestando. Bueno, ahora me toca presentar a Guido. Ahora viene el tema específico que nos convoca un poco a la charla, ya con la introducción de Seba. Nosotros cuando acordamos la charla pedíamos organizar el eje temático. Estos son los 5 puntos principales que por ahí Guido considera que son la clave para lograr el éxito. Principalmente yo hace mucho un foco muy grande en la elección del híbrido. El ingeniero Ramos le va a tirar los puntos principales que elige, digamos. Hay algo muy importante que creo que es una de las grandes cosas que hacen ellos muy bien, que es el monitoreo del cultivo. Si una vez que sembraron, desde que sembraron hasta que llega el contratista. Eso es desde el monitoreo que hacen sobre el cultivo, cómo van manejándolo, cómo es la planificación, el ida y vuelta que tienen con el contratista, para saber cuál es la guía, cuál es el orden para picar, cuál es el seguimiento de la materia seca, con qué materia seca empiezan a picar. Son todas esas experiencias que me gustaría que él transmita. Después vamos a tener los datos bien brutos que por ahí a todos nos interesan, que es tamaño de picado, las humedades, las compactaciones, el embolsado, los distintos, si es bolsa, si es bunker, si es torta. Todo eso vamos a tocar ese tema, que es muy importante, por qué eligen cada una de las cosas. Después un tema muy importante, que creo que lo logran muy bien, es el tema del suministro, que ahí sí vamos a ver cuáles son las formas para minimizar las pérdidas, y después sí, vamos a tocar el tema de otros cultivos principalmente, ahora van a ver, principalmente sorgo, verdeos de invierno, alfalfa. Hay mucha gente del norte, donde se hace mucho, y de Paraguay, donde se hace mucho sorgo, y bueno, por ahí a ellos les interesa mucho esto. Bueno, quisiera que le transmitan su experiencia. Así que bueno, Guido, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. La primera slide, lo que quería mostrar era un poco también las magnitudes de lo que hablaba Seba. Esto arrancó hace unos cuantos años, tal como dijo él, y la primera vez que picamos un silo de maíz, pensando en los nuevos tambos, picamos alrededor de 240 hectáreas, así que eso ha cambiado bastante, y en el proceso hemos aprendido un montón de cosas, y por sobre todas las cosas hemos creado equipos de trabajo, no solamente adentro del campo, con gente que nos ha enseñado mucho, con gente que tenía experiencia en este tipo de ensilados, sino también en la generación de equipos contratistas que pudieran crecer junto a nosotros y darle para adelante en lo que era este proyecto de lo que es hoy, ¿no? Como dice el cuadrito, picar más de 200 millones de kilos por año. El año pasado, en la campaña 19-20, picamos estos cultivos que están viendo en la pantalla, silo de maíz y silo de sorgo como los principales de verano, trigo y verdeos de invierno,
y silo de alfalfa en sus 6 cortes que nos permite la región en donde nos encontramos. La importancia de esto es eso, es que fue también todo lo que les vamos a contar ahora fue una evolución de mucho trabajo y de mucha capacitación mutua entre nosotros y la gente que nos ayuda a lograr los objetivos. Como contaba Fede, la elección del híbrido de maíz para silaje es uno de los puntos en los cuales más se discutió en toda la historia de crecimiento y todavía se discute. Básicamente no vamos a hacer foco en ningún híbrido en particular, sino que lo que les voy a presentar son características deseables de la planta que queremos cultivar para ensilar. Desde el punto de vista del grano y la planta completa, básicamente tenemos que encontrar el material que maximice esos 2 rindes. Obviamente tiene que tener una estabilidad y una adaptación a nuestra zona. No podemos sembrar por copia lo que hace otra gente en otras zonas y en otras capacidades de suelos. Tenemos que elegir muy bien los eventos. Cuando hago referencia a eventos, estoy hablando de los eventos tecnológicos que tienen, los materiales, estoy hablando de tolerancias a herbicidas, resistencias a distintas plagas. Con respecto al Stay Green, es donde por ahí vamos a hacer un poco más de foco, y lo voy a explicar porque tiene que ver con una cosa muy importante con respecto al picado. El Stay Green es una característica de algunos híbridos de maíz que nos genera una gran ventana de picado. Ventana de picado quiere decir que durante el llenado de grano, la planta de maíz se va a mantener verde. Esto lo hace a través de un mecanismo de absorción por raíces de nitrógeno y agua. Gracias a esto se diferencia de los híbridos más adaptados para grano, que lo que hacen es pedirle a las hojas los nutrientes necesarios para llenar los granos. Como le piden esos nutrientes a esas fuentes, las hojas por consiguiente se secan y empieza a perder valor nutritivo la planta que nosotros queríamos para silaje. Así que híbridos que tienen buen Stay Green, eso es una información que tienen los semilleros, son los más recomendables para picar. Tenemos que tener en cuenta... Perdón, te hago una pequeña pregunta ahí. Los híbridos que tengan Stay Green sobre el costo, ¿impacta sobre el costo? ¿Es algo costoso? No, porque no es un gen que tengan, ni un evento que tengan los híbridos de maíz, sino que es una característica. Así que no es algo que debería incrementar el costo de la semilla de la bolsa de semilla. Perfecto. Una cosa que puede ser importante también, debe haber en el auditorio mucha gente que cuando siembra el maíz no sabe si lo va a picar o lo va a dejar para grano. Por lo tanto... Eso ocurre frecuentemente. Ok. Si ocurre, hay que tener en cuenta que algunos híbridos tienen una tolerancia al vuelco distinta que otros. Pensando en el silaje y en la calidad de la fibra, posiblemente un híbrido que suele volcarse a cosecha pueda tener alguna característica ventajosa con respecto a la calidad de la fibra, porque su estructura de sostén es más débil, ¿ok? Pero puede llegar a ser un problema para el productor que lo puede llegar a querer dejar para grano, por lo tanto, tener en cuenta esa característica. También podemos, algo más avanzado es tener determinado cuántas hojas y el tamaño de las mismas. Eso es un poquito más avanzado ya de cuando conocemos los híbridos que sembramos y los podemos evaluar a campo, ¿no? Perfecto. Una vez que tenemos elegido el híbrido y lo sembramos, tenemos que buscar la excelencia, básicamente. La excelencia tiene que ver con una densidad adecuada para la zona y para el lote que elegimos, echar mano a toda la tecnología que hoy está dando vuelta con respecto a siembra por ambientes, a fertilización adecuada, al híbrido y al potencial de rinde que elegimos, y obviamente un cuidado fundamental de malezas y plagas, ¿no? Las malezas no solamente van a influir en la calidad y el rinde del lote que vayamos a picar, sino que las malezas pueden ser una traba muy problemática a la hora del picado. Hay ciertas malezas que no dejan andar a las picadoras de forraje, tendremos que levantar el cabezal y perder muchos kilos y perder mucha capacidad operativa de las mismas. ¿Okay?
Por otro lado, es importante que la gente que siembra los refugios de los maíces BT tenga en cuenta en qué lotes los hace, porque, y cómo monitorearlos, porque los refugios, si no son monitoreados a tiempo y están atacados por el insecto, pueden llegar a secarse muy rápido a la hora del llenado y eso puede ser problemático para la calidad del silo. Perfecto. Ahora, perdón, ahí vas, por ahí esto tiene, yo me adelanto, ¿no? Pero todo esto tiene sus consecuencias que ahí lo vas a mencionar, digamos, ¿no? Es decir, sus consecuencias sobre consumo, sobre conversión. Por ahí quiero que hagas hacia dónde vas con todo esto, ¿no? Siempre cuando... Totalmente. Todo lo que logremos en el cultivo va a ser lo que logremos después en la producción de leche o de carne o en la recría. La verdad que todo lo que estamos hablando tiene un impacto directo en la producción del tambo, ¿no? No lo hacemos por un fanatismo ni porque nos gusta ver buenos cultivos, nada más. Tiene un impacto directo en la calidad del silo que obtenemos. Guido, te hago una pregunta, ya van haciendo algunas preguntas. Esta es de Nicolás García. ¿Cómo llegar a la densidad óptima por cada ambiente? Y si usás redes de ensayo de INTA o usás ensayos propios. Mirá, gracias al grupo técnico de Adecoagro usamos ensayos que se hacen internamente y eso se hace a través de años de conocimiento de los lotes y de siembras y de toda la información que van generando tanto las cosechadoras de grano para el mapeo de los lotes, y en un rato les vamos a contar que también las picadoras pueden hacer eso, así que a través de los mapas de rendimiento se van generando la potencialidad de los ambientes. Perfecto. Esta tecnología es relativamente nueva y va de la mano a lo que me preguntabas y tiene que ver con el uso de fungicidas en lotes que van para silaje de maíz. Esto es súper importante, muchas universidades de Estados Unidos lo fueron estudiando, el impacto que tenía cuidar a la superficie foliar, y la verdad que tiene un impacto ya visual. Ahí tenemos un ensayo que hicimos en el campo entre no aplicar cuando vimos las primeras pústulas de una enfermedad y entre aplicar una hoja sana, que lo que va a tener es un efecto sobre la salud de la planta, una planta menos estresada y una planta que genera más nutrientes para nuestros animales, ¿no? Con respecto a esto, el umbral de monitoreo es muy distinto al que se usa para grano. Para grano el maíz tiene una gran capacidad compensatoria con estos aspectos, y entonces se generan umbrales altos para todos aquellos que sean agricultores y no estén tan habituados a aplicar fungicidas en maíz. Es importante que tengamos en cuenta que a las vacas le vamos a dar hojas y parte verde de la planta, entonces lo tenemos que tener 100% limpio. El momento de monitoreo es la emergencia de la panoja, ahí es donde salimos a buscar, a monitorear enfermedades y a aplicar si fuera necesario. Por ahí hay que recalcar que lo que se busca, tanto en producción de carne como en leche, y apuntando también a los costos, es producir cantidad y calidad, ¿no? De eso se trata, ¿no? O sea, no solamente producir volumen, sino acá se busca calidad, buscar ambas cosas. Ahí, empezando un poco a hablar de lo que es la planificación del picado, esta es una de las cosas que es más interesante para todo aquel que vaya a meterse en el operativo de hacer un cultivo de silo. Así como se planifica una siembra o la apertura de un nuevo galpón o de un nuevo corral, esto hay que planificarlo y con mucho cuidado. Muchas veces encontramos a los contratistas forrajeros con poca información cuando van a picar algunos campos, solamente la información de aquel es el lote y punto, y nosotros nos desafiamos a que cuando llegue el contratista esté lleno de información que les vamos a dar nosotros. Esa información tiene que ver con el circuito de lotes que va a ser cuando llegue al campo. De esas 3.000 y pico de hectáreas, nosotros tenemos que saber qué lote va a ir primero, qué lote va a ir después, cómo viene el monitoreo de los caminos, cómo viene el monitoreo de la materia seca, que vamos a hablar en un minuto, pero básicamente es llenarlo de datos al contratista y tener masticadas las decisiones previo a la llegada del mismo. Y antes de eso, cuando tenemos que saber cuántas hectáreas vamos a hacer y a qué tipo de equipo vamos a contratar. No todos los productores van a necesitar 3 picadoras, como se ven en la foto abajo,
o 3 tractores de 25 toneladas. Pero es importante saber que si viene una picadora demasiado grande con una embolsadora muy chica o una capacidad logística menor, nos va a influir en la calidad del silo que obtengamos. Así que es muy importante allá por diciembre y enero para los maíces de primera cumplir con todos estos puntos, ¿ok? Y cuando hablo de acuerdos previos es, a la hora de definir la tarifa, es cómo se va a medir esa tarifa en cuanto a los costos por hectárea, y qué va a incluir esa tarifa. Esa tarifa va a incluir el uso del cracker, va a incluir una capacidad de acarreo mayor o menor a tantos kilómetros. Eso es muy importante dejarlo listo y acordado, porque al pie de la picadora ya durante la confección se hace muy difícil controlar si esto no estuvo previamente acordado. Y por último, una cosa que es muy importante para nosotros y creo que para todos, es que todos estemos seguros a la hora de hacer un silo, ¿ok? Y esto tiene que ver con que en miles de tambos pastoriles seguramente los camiones del picado pasan entre las vacas, pasan cerca de casa de gente, en los feedlots puede llegar a pasar lo mismo, o se cruzan con el tránsito de los establecimientos. Claro, el propio establecimientos. Por lo tanto, la seguridad es una cuestión que se habla antes de arrancar y se definen las recomendaciones y las reglas que vamos a tener que cumplir todos por igual para que la labor sea exitosa y segura. Creo que por ahí en algunos casos sirve comunicarte con el contratista para avisar la fecha de siembra, para que él ya vaya sabiendo en qué más o menos cuántos días, esos 100, 120 días que se estira, digamos, el contratista ya debería saber en tu circuito o qué fecha de siembra tenés, ¿no es cierto? Puede ayudar. Lo que hacemos nosotros es hacer una fecha tentativa, pero 10 días antes, cada 3 días estamos afinando el día que tienen que empezar. Entonces es 10 días antes de que sea la fecha, en grano lechoso pastoso, estamos en permanente comunicación con los contratistas para que lleguen el día adecuado. Perfecto. No sé, Fede, si hay alguna pregunta de eso, y si no, esto es otro tema. No, por ahí, prefiero que por ahí ahora sigamos un poco con este tema, que es súper importante, esto que sepa ahí disparador de alguna pregunta. Ok. Bueno, así como les contábamos que hay que monitorear los lotes, en esta slide lo que hacemos es contarles cómo lo hacemos. Hay 2 parámetros fundamentales que tienen que ver con el seguimiento del cultivo previo a picarlo. Uno es el seguimiento de la materia seca del cultivo y otro es el seguimiento de la línea de leche de los granos. Un tercer punto tiene que ver un poco más con todo el sentido común que tengamos a la hora de visitar un lote. Este es el más fácil de detectar, que es hojas secas, estado de cultivo en general, clima, pronósticos y otro tipo de cosas. Pero llevando a la parte técnica, la parte del seguimiento de la materia seca, los campos que la hacen y que lo pueden hacer es cortando plantas o haciendo mediciones con máquinas que estén liberadas. Básicamente, si encuentran maíces que están en el orden del 30 o 31% de materia seca, lo que pueden tener en cuenta para siembras de primera y de enero es que ese maíz va a sumar un punto de materia seca cada 2 o 3 días aproximadamente. Eso lo pueden tener como un parámetro. Y cuando hablamos de línea de leche, que es la parte que más nos gusta porque define muy claramente la acumulación de almidón y la calidad que vayamos a obtener de este silo, es agarrar un montón de espigas de partes representativas del lote y cortarlas. ¿Ok? Acá viene una parte importante. Hay un error, seguramente muchos de ustedes lo saben, pero hay una parte que es importante. Cuando cortamos la espiga, las 2 caras del grano no son iguales. Hay que mirar la parte del ápice de la espiga, o sea, la parte superior. En la parte inferior está, como se ve en la foto, el embrión del grano, que es blanco. Entonces, posiblemente nos puede llegar a confundir y pensar que desde muy temprano estadio ya se cumplió un cuarto o un medio de línea de leche. Entonces, muy importante saber qué parte mirar de la espiga una vez que fuimos al lote. Una vez que tenemos ese concepto grabado, vamos a ver cómo la línea de leche es una línea de avance de maduración de los granos desde afuera hacia adentro,
Ahí les puse unas fotos de un punto 1, 2, 3 y 4, en donde la línea va avanzando de afuera de la espiga hacia adentro, y lo que va haciendo es acumulando almidón y endureciéndose ese grano. En el punto número 4 se llama capa negra, que es donde se mueren los conductos que conectan la planta con el grano, y allí no tenemos ulteriores mejoras del almidón de la planta, porque ya no hay conexión y ya no hay acumulación, ¿okay? Está ahí solamente secado. La recomendación acá es siempre tratar de obtener el mayor almidón posible. Bueno, me vas a decir que eso es muy general, pero lo más común es estar entre esa media línea de leche y 3/4 de línea de leche, que se asocian con materias secas del 35 al 40% de la planta entera. Muy bueno, muy buen dato. Ahora seguido, me parece que por ahí podríamos ir pasando a la información más de tamaño de picado, más propia del proceso del picado una vez que estás con el contratista. Impecable. Ahí, una vez que tenemos la picadora al pie de nuestro lote, tenemos que regular cómo queremos que salga el material de esa picadora, y para felicidad de todos los productores, esto es muy fácil. La verdad que es una regulación muy fácil y además que tiene un amplio rango. Lo que sí lo tenemos que tener es decidido de antemano, de nuevo. Aquellos que tienen relación con nutricionistas y demás, o si lo tienen decidido por ellos mismos, saber qué milimetraje le vamos a pedir a la picadora. La picadora es muy amplia, puede picar desde cultivos desde muy chiquito a 5 milímetros hasta más de 20. Entonces, tenerlo decidido y relacionarlo al objetivo nutricional y productivo de nuestro establecimiento. Ahora vamos a contar que además esto está directamente relacionado a la compactación que obtengamos, y después sí puede ser, lo que les estamos contando es un largo teórico de picado. Las picadoras cortan los pedazos de maíz y cortan los cultivos a través de velocidades diferenciales de los rolos de alimentación. Por lo tanto, las cuchillas y el mantenimiento general de la picadora va a tener una relación muy importante con que el largo teórico que le indicamos al maquinista se parezca al largo teórico que vemos en la embolsadora o al pie del silo. Entonces, el control del afilado de las cuchillas y contracuchillas y la luz de la contracuchilla, la luz es el espacio que queda entre la contracuchilla y el tambor picador, son regulaciones que tenemos que tener en cuenta. Para medir esto, no hace falta ningún implemento de la NASA, ahí le pusimos una regla de las que íbamos al colegio, o un calibre, y con eso se soluciona y se puede medir cuánto está midiendo la picadora. No es ninguna ciencia, digamos, a obtener este dato. Perfecto. Por otro lado, para que tengan un rango de referencia, nosotros, para lo que es vacas de alta producción, apuntamos a estar siempre arriba de los 17 milímetros, cuando el cultivo está verde y muy bueno y tiene excelente rinde y excelentes condiciones, podemos estar cerca de 20, y como alguna recomendación que les podemos hacer, es que bajar de 17 milímetros dependerá de la calidad de la compactación del silo, y esto está relacionado a cuando la materia seca está un poco alta y el cultivo tiene partes secas y pues, probablemente se complique la compactación. Entonces, como táctica para disminuir ese efecto, podemos bajar los pedacitos de forraje que estamos picando y mejorar la compactación. Perfecto. Bien, muy buen dato ese, digamos, esto por ahí lo dejamos como un dato para nombrar alguna cifra, ¿no? Para tirar algún valor. ¿Eso lo usás normalmente, ese porcentaje de materia seca, hasta ahí, o sos más flexible según, no sé, alguna otra variable, alguna otra consideración que puedas tirar acá? Básicamente está muy relacionado a la relación que tengamos con el tractor pisador, eso es importante, y al aspecto general de la muestra. Muchas veces muestras de 38% de materia seca son muestras de maíces verdes que tienen mucho grano, por eso esto es solamente una referencia
y el sentido común del productor al pie del silo va a ser más importante que un dato aislado, ¿no? Perfecto. Después, con el tema materia seca, y hago la aclaración que vamos a hacer alguna mención sobre eso y la medición y cómo lo llevan a cabo ellos. Perfecto. Fede, si querés seguimos con... Sí, con sigamos con esto. Sigamos, continuemos. Con el uso del cracker. Este es un tema bastante polémico, porque hace 10 años, cuando hicimos el primer silo, que me tocó a mí por lo menos hace 11 años, el contratista lo tenía en el galpón, básicamente, no lo usaba. Así que probablemente todavía muchos de ustedes se encuentren con eso, y hoy nosotros nos encontramos en un periodo en donde ya no somos policías de cracker, como decíamos en algún momento. La verdad que esto se acuerda de antemano. Las máquinas picadoras gastan más combustible por procesar el grano. El procesador de grano son 2 rolos dentados que tienen una separación de entre 2 y 4 milímetros. Por lo tanto, los 30, 40 o 45 toneladas de verde que piquemos van a pasar por 2 milímetros. Por lo tanto, la máquina va a tener que hacer un esfuerzo extra para procesarlo, y eso va a enlentecer el ritmo de la máquina, seguro, y va a gastar más combustible. Entonces, la decisión en conjunto con el contratista que querés de aliado es, bueno, esto está pagado y esto se usa de la manera que se regula, digamos. Entonces se entra al campo y el cracker está puesto, y es fundamental que la exposición del almidón de los granos esté para que nuestro feedlot, nuestro tambo, la vaca que sea, lo pueda aprovechar de manera eficiente. Perfecto. En este caso, el monitoreo del cracker se hace en la embolsadora o al pie del material que llega al silo, corroborando que más del 90% de los granos estén partidos por el cracker, ¿verdad? Hay distintos tipos de cracker. Las máquinas más chiquitas o más antiguas tienen cracker de 100 y pico de dientes. Las últimas tienen más de 200 dientes, o sea, han mejorado mucho la tecnología para romper estos granos. Y por otro lado, les cuento una tecnología que entró hace 3 años más o menos al mundo, que es este nombre que está escrito ahí arriba, que es bastante difícil, que es shredlage. Complejo. Que en inglés significa desgarrar, y fue un invento para reemplazar al cracker y poder rasgar la fibra y poder picar a tamaños grandes de picado, y que la fibra también esté expuesta al ataque bacteriano en el rumen, ¿ok? Lo que lograron no fue tanta respuesta por agrandar el picado, sino que lograron que este rotor, que como se ve en la foto de abajo a la derecha, son como escamitas de pescado con filo, rompa los granos de una manera excepcional. Así que las máquinas que andan en el mercado argentino, que son unas cuantas, lo pueden consultar con su contratista, generan un rompimiento de granos muy superior a los crackers anteriores. Guido, te hago una consulta por ahí que puede surgir, es el tema cuando se usa sorgo, los crackers de sorgo, ¿tenés experiencia, has usado? Los crackers de sorgo funcionan muy bien, y este rotor de shredlage funciona muy bien para sorgo también. Entonces hay que tener en cuenta qué tipo de cracker tiene la máquina cuando querramos romper granos de sorgo, y obviamente regularlo bien con el maquinista. No se olviden que muchas veces no es por mala fe, estas cosas tienen su desgaste, y de nuevo, igual que la longitud de picado, esto está muy relacionado con el mantenimiento de los rolos. Estos rolos reciben demasiado material durante el año y están impulsados por una polea que se puede romper, se puede gastar, y los rolos pueden tener desgastes en parte de la diferencia de la línea. Entonces puede haber lugares donde el grano pasa más o pasa menos, y eso lo pueden ver. Si bien el maquinista le da desde arriba de la cabina acercamiento entre los rolos, puede ser que no haya mejoras porque el rolo está gastado, por ejemplo. Bien.
Guido, te voy haciendo algunas preguntas que fueron apareciendo, un poquito anterior, pero creo que para no irnos tan lejos. ¿Atan la negociación de la tarifa a los contratistas según la calidad del silo? ¿A la calidad del silo, digamos? No, a la calidad no. Ok, o sea, se pacta previamente. La calidad, hablando del proceso, sí, obviamente, ¿no? Si la calidad, no se haga esa referencia a la pregunta, si a la calidad de un análisis, no. Yo A la calidad entiendo del que proceso. atan la negociación de la tarifa de los contratistas a la calidad del silo, como que si la calidad del silo es inferior a lo que ustedes esperaban, si ajustan tarifa. Me imagino que puede venir por ahí la pregunta. Trato de interpretar. No, por rinde, y creo que la pregunta se contesta con esa filmina. Me parece que nos ponemos todos de acuerdo en que le vamos a encontrar la vuelta al proceso, ¿no? No llamar al contratista que nos brinde un servicio mientras nosotros estamos en Mar del Plata, ¿no? Nos vamos a poner todos de acuerdo para que eso salga adelante. Entonces, no vamos a tener sorpresas después. ¿Me explico? Los servicios se pactan con antelación, digamos, y vos vas monitoreando. Y se controlan en el durante, ¿no? Cuando abrimos allá por mayo el SILA, ¿no? Una pregunta de San Luis, que es un clima más seco, dice Guido, teniendo en cuenta que el clima, con ese clima tenés incremento en la materia seca por día. En San Luis, ¿qué es más seco? ¿Será distinto? Preguntan. Ese incremento en la materia seca día tras día, digamos. No lo sé para San Luis, pero en los peores veranos que hemos tenido nosotros bajo condiciones de sequía, el máximo fue ese, un punto en 3 días, no fue más que eso. Si sirve esa la experiencia, ese verano que salió ese dato era parecido a San Luis, digamos, fue un verano ese dato es un dato de condiciones de enero bien exigentes. Perfecto. Otra, y después continuamos. El largo del picado depende de la categoría. Para recría picás más de una forma y para vaca ordeña picás para otra. No, o para Fildot, para Fildot picás de una forma, para la hacienda de Fildot picás de una forma, para ordeña de otra, para recría de otra. Queremos lograr en el proceso de picado tener la fibra adecuada. Nos parece que es un momento clave para tener fibra, por lo tanto, la respuesta es que para la recría y para el tambo y para las vacas secas el tamaño de picado es 17 hacia arriba. Ok, seguimos. No sé si se entendió. No lo modificaría hacia abajo porque hacia abajo tenemos herramientas en el campo para bajarlo que son los mixers, ¿no? Por lo tanto es una carrera que si la perdemos ahí no tenemos forma de reconstituirla. Perfecto. Si querés continuamos, después hacemos otra ronda de preguntas. Perfecto. La verdad que esto era simplemente para que a los ojos se pueda ver cómo es un cultivo en el cual no se utilizó el cracker y las condiciones que puede llegar a tener esos marlos o esos pedazos de grano que no se procesaron. Claramente esto tiene una consecuencia productiva. Miren este comedero, que lo que tiene es una gran selección de parte de los animales, por lo tanto una merma productiva muy importante, primero porque el grano no se pudo aprovechar porque el almidón no estaba disponible, y segundo porque parte del silaje que pagamos y picamos se quedó en los comederos y vamos a tener que hacer acciones complementarias para limpiarlo, ¿no? Perfecto. Esto me parece una de las filminas obviamente menos técnicas y más de contar la experiencia, que es a lo que vinimos con Seba, y tiene que ver con cómo medimos el rinde. La verdad que la mayoría de los productores acuerda su tarifa de picado por rinde, y me parece que no sé cuántos lo miden ese rinde con precisión, para tener ese dato a la hora de acordar la tarifa. Y por otro lado, y más importante todavía, es porque se está definiendo nuestro stock de comida del año. Así que más importante que eso, y que nos deje dormir tranquilos, no está. Entonces, esto, si quieren, lo dividimos en 3. La primera forma de medir rinde es cuando estamos en un campo en donde quizás no tenemos acceso a ningún tipo de balanzas, es pesar plantas.
Básicamente, una planta de maíz está en el orden de los 800 kilos, depende de cómo esté el rinde, así que pesar surcos lineales de maíz y llevarlo a hectárea, eso de plantas individuales, pero me parece que hoy en día todo el parque de maquinarias de los contratistas forrajeros están empezando a presentarnos soluciones a esta problemática, y están empezando a llegar camiones con balanza incluida, ¿ok? Entonces, si no tenemos balanza en el campo, que lo dudo en muchos feedlots, en muchos tambos, pero si no lo tenemos acceso, hay muchos contratistas que están llegando con esta foto de la derecha, que es una celda de pesaje abajo de un camión, ¿ok? Y un monitor. ¿Cómo hacemos para medir el rinde? Pesamos una superficie conocida, la picadora sabemos cuánto ancho de labor tiene, tenemos que medir cuántos metros recorrió entre el 0 kilo de ese camión y el final de la carga, y de ahí hacer la cuenta y extrapolarlo a hectáreas, para que tengan una referencia. Cada uno conocerá mejor su campo y sus variabilidades, pero básicamente tenemos que salir a medir siempre entre cambios de lote, y entre una medición cada 35 o 40 hectáreas puede ser buena, siempre y cuando la variabilidad del lote sea pequeña. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta, eso es fácil, pero es importante. Sí, hay acá aparece, me parece que para más adelante, pero con inoculante para silo, si tenés experiencia. Después le metemos, si querés. Dale, eso podemos dejarla para después. Y bueno, y después, una vez que tenemos sabido nuestro rinde, también podemos, así como se calibran y le preguntamos el rinde a nuestras cosechadoras de grano, también se puede calibrar una máquina picadora. La picadora tiene una tecnología muy, muy importante, y podemos calibrar la picadora para que nos diga cuánto está rindiendo nuestro cultivo. La picadora lo que hace es hacer una medición de rinde volumétrica, que tiene que ver con cuánto forraje está pasando por los rolos alimentadores. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es hacer una calibración diaria con un solo camión pesado por día o por lote. La máquina corregirá todos los datos y nos podrá decir, a través de un software, que es el que les mostramos en la filmina siguiente, cuánto está rindiendo nuestros lotes, cómo están las configuraciones de cracker y tamaño de picado que nosotros acordamos previamente, por dónde va la picadora, qué tiempo operativo por día está logrando. Si tenemos 500 o 600 hectáreas y vemos que la máquina no está teniendo buenos rendimientos en cuanto a su funcionamiento diario, bueno, podemos echar mano a llamar a otra máquina, o tener información online en nuestros teléfonos o en la computadora, o si la máquina no tiene este software, que la tiene en las últimas, sí lo tiene en la cabina, ¿no? Esto es, verlo en el celular, pero todas las maquinarias Claas lo tienen en la cabina para conocer el rinde. Otra cosa importantísima es que desde estas mediciones de rinde se generan mapas de rendimiento que nos permiten evaluar cómo fue la campaña, nos permiten saber a la perfección cuántos kilos entraron en nuestras bolsas o en nuestros silos, y hacer prescripciones agrícolas para el año que viene. Perfecto. En el cuadro de abajo vemos cómo anduvo toda la semana la máquina. Barras verdes cuando estuvo andando, barras sin nada el día de lluvia, barras rojas tiempo parado, muy importante para cuando tenemos una máquina por más de una semana en el campo, ¿no? Guido, te hago por ahí alguna preguntita antes sobre craqueo. ¿Tenés diferencia en performance animal con y sin craqueo? Seguro que sí, seguro que sí. Lo que pasa, Fede, es que nosotros no lo tenemos medido. Estamos convencidos de que la forma de alimentar vacas de alta producción, como nombró Seba, las producciones que logramos y siempre queremos mejorar, es a través del craqueo de los granos, y ya vamos a hablar también un poco de grano húmedo y obviamente del grano seco también.
Otra de grano de sorgo. ¿Qué porcentaje de rotura de grano de sorgo es aceptable? Entendido que no se va a romper todo, digamos, como que es una... No, pero con estos rotores nuevos o el rotor o el cracker de 215, más de 200 dientes, se pueden lograr igual roturas que el maíz, apuntarle al 80-90% de los granos rotos. Perfecto, perfecto. La máquina tiene que estar nueva y el cracker también. Bien, 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 bien. ¿Y lo que es consumo y digestibilidad cambia según el tamaño de picado? Otra pregunta que por ahí tiraron. Seguro, nosotros queremos asegurar una buena salud ruminal, por lo tanto nuestra labor diaria, que no es en el momento del picado, sino es la de todos los días, es asegurar que esas vacas tengan una salud ruminal excelente, y gracias a esa fibra que cosechamos en el verano, pero a su vez también se maximiza el consumo, y eso se maximiza no solo con la calidad de fibra, sino con todos estos datos que estamos diciendo de excelencia de calidad del cultivo, ¿no? Y de la TMR sobre todo. Perfecto. Una vez que tenemos el silaje picadito, perfecto, craqueado, tenemos que saber a dónde lo vamos a almacenar, ¿no? Y acá hay varias estructuras, están las bolsas, están los hilos tortas, están los bunker, que son los hilos tortas o aéreos, con una pared lateral que nos brinda algo de ayuda. Con respecto al embolsado, acá un par de comentarios, pues son bastante generales los comentarios, pero tienen que ver con que básicamente tenemos que elegir un buen terreno para hacer esa bolsa en donde la embolsadora y los camiones puedan transitar libremente y sin pozos. El estado de la maquinaria, cómo está de dientes, cómo está de motor, cómo está con sus frenos y demás. Y él ahí dice una palabra que es el sobretúnel, que es quizás una palabra que es algo un poco nuevo, pero por eso puse una foto. El sobretúnel es ese pedazo anexo blanco que está de chapa, que lo que permite es que el material tenga más superficie de compactación a la salida del rotor. Esto hace que podamos obtener mejores compactaciones en la bolsa y también tengamos mejores formas de bolsa con menor inclusión de aire adentro de la misma. Las bolsas van a ser más parejas y este sobretúnel es muy importante en todos los tipos de cultivos, pero en los cultivos que son un poquito más desafiantes, como alfalfa o cultivos de invierno preariados, son de una gran ayuda y utilidad. Perfecto. Hay un punto que tiene que ver con la alimentación de la cinta de recepción, que tiene cero costo y tiene que ver con manejo, que es que la cinta de recepción esté siempre cargada, incluso entre viajes. Eso es un manejo del bolsero, que lo puede hacer con una indicación nuestra, evitando que entre viaje y viaje se vacíe la cinta transportadora, ¿ok? Y esto lo que va a hacer es que el flujo de pasto sea constante a lo largo de la bolsa y no veamos estos camellones que por ahí se suelen ver en algunas bolsas de forraje, ¿no? Puse una foto ahí de un camión con pistón, muchos de ustedes lo conocerán. La verdad que esa es la herramienta genial para hacer una bolsa, ¿no? Es un camión que entrega el material de una manera lenta, pareja y además segura, porque no levanta 8 o 9 metros como una batea, ¿no? Claro. Obviamente la bolsa hay que cerrarla y hay que esperar que generalmente las bolsas suelen inflarse un poquito y esperar esa expulsión final de oxígeno. Hay gente que lo hace muy buenos laburos expulsando ese oxígeno final y hacen un manejo muy artesanal de la bolsa, está muy bueno. Guido, te hago una pregunta que también me llega, si la densidad de la bolsa afecta a la viabilidad del silo por la respiración, digamos. Cuando digo densidad de la bolsa estamos hablando del micronaje, ¿no? Sí. La densidad de la bolsa, no hay tampoco tanto para elegir en el mercado. Yo elegiría el micronaje, lo podemos, si la pregunta va a cuál comprar, cualquiera debería ser buena, pero pasa que el micronaje
lo podemos modificar si hacemos mal las cosas. Si estiramos de más una bolsa en alguna punta o el cultivo hace una panza o no tiene la presión adecuada, el micronaje se va a modificar, porque son agujeros, ¿no? Claro. Entonces yo me centraría más en eso, en que las que están en el mercado van a funcionar bien si respetamos la exigencia de estiramiento que está presente en las indicaciones de la bolsa, ¿no? El micronaje se puede, la respuesta es, el micronaje se puede afectar y mucho por trabajar con presiones inadecuadas. Perfecto. Esta parte es quizás la que nos llevó más tiempo de aprendizaje. Fue muy desafiante aprender a hacer este silo. Estos hilos tan altos, nosotros básicamente queríamos meter muchos kilos en nuestras playas de alimentación, y en algunos casos lo logramos y en otros no. Lo que terminó pasando es que después de mucho consultar y de mucho practicar y demás, lo que sabemos del tema es lo siguiente, es algunos consejos que podemos darles desde la experiencia, que es que cada silo tiene que tener actividades bien delimitadas de los tractoristas. El tractorista que está en la cima del silo es el que lo hace, y los otros dos son tractores que están determinados para hacer las tareas de compactación. Entonces es bien importante que los roles estén bien asignados, y sepamos que no todo el mundo va a estar tirando forraje adentro de esa pila, sino que lo va a hacer de manera ordenada, y la mejor forma de verlo es esta, ¿no? Con la siguiente foto, en donde están todas las montañas que fueron viniendo del campo, acomodadas linealmente y de manera cronometrada, digamos, sincronizada, mejor dicho, y el tractor está acarreando una capa fina. Ese es el segundo consejo. La capa fina de acarreo es lo que nos va a permitir poder pisarla con el segundo tractor, ¿ok? O el tercero, depende de la magnitud del silo. Capas de mayores a 15 o 15 centímetros, lo que hacen es dificultar la siguiente compactación de esa capa, así que eso es una condición fundamental del tractorista que realiza el silo. Por otro lado, una de las cosas que más fuimos cambiando en los primeros años son las pendientes que obtenemos en los silos aéreos. Una pendiente tiene que ser un lugar en donde los tractores que estén dimensionados para nuestro silo puedan bajar y subir de una manera segura. Quiere decir que las pueden pisar. Pendientes que son irreales para la trepada de un tractor, seguramente nos indican fallas en la compactación de ese silo, ¿no? Así que... Tengo alguna pregunta, ya conociendo un poco cómo trabajan. ¿Con qué altura trabajaban antes y con qué altura están trabajando ahora de los hilajes? Los hilos en nuestra primera época eran de entre 3 y 5 metros, cuando picábamos 200 hectáreas, y hoy estamos entre los 11 y en algún año los 13 metros. Por lo tanto, es importante lo que les contaba de la forma del silo, la seguridad del mismo, y por otro lado, no salir a hacer un silo de 11 metros con un tractor que no lo puede hacer, porque nosotros quisimos hacerlo y no fue fácil. El silo de 11 metros se logra con tractores pesados y con potencias que están asociadas a ese objetivo, ¿no? Perfecto. Acá tenemos lo importante del proceso de hacer el silo aéreo, es que los métodos de medición son posteriores, ya tenemos el partido jugado cuando medimos cómo nos fue. Por lo tanto, hay que ponerle mucha atención al momento del pisado. Esto sí es un método que se hace una vez que ya tenemos el silo abierto durante el año, y es una medición muy sencilla de densidad. ¿Para qué sirve esto? Para la planificación de campañas siguientes. Si sabemos que
con la picadora que tuvimos y los tractores que tuvimos no logramos obtener las densidades objetivo, bueno, vamos a tener que echar mano a hacer algunos cambios, a cambiar el flujo de toneladas por hora, a traer más tractores al silo, a traer tractores más pesados, a achicar la cantidad de surcos que aportan a ese silo. Entonces, esto lo que nos sirvió a nosotros es básicamente para planificar campañas cuando no lográbamos el objetivo, que en el cuadrito es estar arriba de los 225, 230 kilos de materia seca por metro cúbico de silo. ¿Okay? Perfecto. Otra de las cosas... Sí, perdón, Guido, te voy haciendo alguna pregunta que hubo ahí con respecto a las densidades. ¿Cuántos kilos, había alguna ahí? ¿Cuántos kilos se debería, cuáles los kilos en una bolsa, digamos? ¿Cuántos kilos deberían lograr o qué compactación se logra con alguna bolsa? Bien, está bueno. Nos vamos a centrar en maíz. Ahí sí, está bueno. Está bueno para una bolsa de 9 pies, el rango más común que encontramos es en el orden de los 3.500 metros, 3.500 kilos por metro. Es importante hacer mediciones. ¿Tu objetivo? Sí, sí. Que está en el orden de los 1.000 kilos de materia seca a 35. Cuando nos vamos más arriba de materia seca, tenemos que ser más exigentes y estar en el orden de los 1.300, 1.400 kilos de materia seca por metro de bolsa, porque vamos a estar con mayor materia seca, lo cual va a necesitar ser mejor compactada y a su vez va a levantar de por sí el valor que estamos haciendo, ¿no? Pero ese es el rango, el objetivo. Lo importante es no tener un valor medido a las pérdidas, sino que en la bolsa, yo me olvidé de decirlo, en la medición de rinde, pero bueno, la medición de rinde en bolsa es muy fácil, ¿no? Es saber cuántas hectáreas entraron en tantos metros de bolsa, y eso facilita bastante las cuentas con respecto al silo torta, ¿no? Perfecto, está. Pero está bueno que marques algún número objetivo para el silaje, para la bolsa, ¿no? Los kilos. Bien. Con respecto a otras características que podemos modificar del híbrido es la altura con la cual picamos. Eso es algo que se observa relativamente poco en el campo, y nosotros hicimos varias pruebas en nuestro aprendizaje para ver si levantando la altura de corte obteníamos cultivos de mayor calidad, y no importaba tanto cuánto perdíamos de rinde. Con el crecimiento y la necesidad de kilos y demás, empezamos a estudiar más este tema de manejo, y lo que hicimos fue hacer comparaciones entre 10 o 12 centímetros y 40 centímetros, exagerando la altura de corte. En el silo de 40 centímetros, obviamente, es un mejor silo de laboratorio, ¿no? Tiene más almidón, tiene más fibra digestible, y tiene obviamente una mayor concentración energética. Pero lo que tiene es que cosecha el 7% menos de rendimiento. Entonces, algunos estudios lo que hicieron es hacer esto que hicimos nosotros a campo, pero bien hecho, y de manera significativa y estudiada y bien comparada. Y lo que vieron es que estos hilos de mejor análisis no tenían diferencias significativas en leche. Entonces, bueno, ahora nosotros continuamos con ese 12 centímetros de alto de picado, y nos resignamos ese 7% de rinde que queda en el lote. Te tiro una pregunta que apareció relacionada a esa: si con la altura de corte lo ves viable, si puede para variarlo entre vaca ordeñe o recría, digamos. O sea, la pregunta es previa a tu comentario, y decía que sería interesante ver el tema de altura de corte y si cambiaba entre ordeñe y recría. Nosotros lo probamos y la experiencia te dice que sí, que para vaca ordeñe podrías ir más arriba y vas a tener seguro un mejor silo. Ahí está la sintonía fina del productor para ver si ese 7% cubre los costos de ese cambio de manejo.
y si el año lo amerita o no. Hay momentos en donde las hojas secas de abajo ameritan que levantemos la plataforma, y hay momentos en donde, bueno, ese 7% son kilos que están entrando y que son kilos buenos, ¿no? Creo que también para lo que es ganadería de carne sería interesante hacer el planteo en función de la relación kilo de carne, kilo de maíz, y si conviene o no. Creo que ese 7% extra de energía que tenés es para meter en un cálculo. Así que vale el número que tirás. Para terminar con el proceso de ensilaje, lo que estamos viendo acá es un sellado y un tapado del silo que tiene que ser lo más rápido posible. Esto fue una de las actividades en donde más nos está costando seguir, que encontrar contratistas que nos sigan con respecto al aumento de maquinarias, porque realmente son desafíos muy grandes tapar silos tan grandes, de tanta altura, son sin maquinaria extra. La verdad que esto es un desafío de todos los años, bueno, pero la recomendación es tapar rápidamente, sellar el silo y tenerlo bien tapado todo el año. Hemos probado tecnologías que tienen que ver con barreras de oxígeno, es la foto que se ve arriba, son capas que se ponen por debajo de la manta blanca y negra, y lo que tienen es una permeabilidad diferente del oxígeno, permitiendo y permitirían obtener menores mermas en las capas superiores, ¿ok? Perfecto. Una que quedó pendiente, Guido, cuando hablaste de la altura, me preguntan si con esa altura de 11 metros o hasta 13 metros, ¿con qué ancho de base lo lográs? Bien, es muy buena la pregunta, es muy buena porque es tal cual. La pregunta se responde con que las pendientes y la altura están muy relacionadas. La altura que podamos lograr tiene que ver con nuestros 70, 80 metros de ancho que tenemos en cada silo. Entre 70 y 100 metros son de ancho la mayoría de los silos que vieron en la foto. Pero bueno, la pregunta es tal cual. ¿Y de largo de fondo? Después de largo es lo mismo, digamos. Después de largo puede ser de 50 metros o de 200, digamos, porque una vez que lograste esa forma de silo, es solamente venir hacia adelante con la rampa que está expuesta al llenado, y puede ser del largo que quieras. Nuestros silos también terminan midiendo eso, entre 70 y 80 metros de ancho por 100 de largo. Bien. Terminamos un poco, Fede, la parte de confección. No sé si querés hacer un corte o querés que sigamos con esto. No, continuemos. Por ahí yo después te voy a ir tirando algunas preguntas, pero me parece que mejor que vayamos continuando. Dale, perfecto, no sé cómo estamos con los tiempos, pero bueno, ya pasados no. Nos pasamos un poco, pero vamos, continuemos, que está interesante, hay muchas preguntas. Hay un montón. Es muy importante para nosotros que todo el trabajo que hicimos hablando estos 40 minutos de estas actividades se vea reflejado en el cuidado del material que vamos a sacar. Hay diferentes métodos de extraer bolsas y silos. Bueno, para este caso me voy a centrar en los silos. Este es un silo sacado con una pala frontal, sin ayuda de ningún otro implemento. Acá les dejo otra foto en donde se ve cómo queda esa pared y cuál es básicamente el proceso resumido en dos pobres fotos. Fue un poco más difícil para nosotros aprenderlo, pero bueno, se logró. Pero lo que pasó es que cuando pasamos o tenemos montañas de silo de los 11 o 12 metros, esto se vuelve peligroso para el operador, no se puede hacer. Y por otro lado, es malo para las vacas, ¿ok? Porque silos tan anchos y tan altos, comidos en el ancho de una pala, lo que generan es que tardemos mucho en recorrer la pared del silo entero y se generen procesos de deterioro de la pared. Entonces lo que hicimos es echar mano a este rastrillo, que obviamente lo copiamos, no inventamos nada. Este rastrillo se usa en tambos grandes de otras partes del mundo, de Estados Unidos, y lo que hace es bajar el silo de esta manera. Nosotros decimos bajar el silo porque
primero le genera un ambiente seguro al operador porque está lejos de las alturas donde pueden, o balcones o cornisas que se pueden generar, y por otro lado remueve todos los días 30 centímetros de silaje, y por otro lado tiene una ventaja extra que la vamos a contar en la filmina siguiente. Para que vean que este trabajo de extracción de silos no solamente se hace en playas de hormigón o de pavimento, esta es nuestra recría y estos son los silos sacados de hoy a la mañana, así que esto es lo que estamos obteniendo en silos que son un poquito más bajos y en patios de alimentación de tierra. Permitime hacer una aclaración, la foto anterior eran sobre asfalto y el comparativo es sobre asfalto, porque es más fácil. Tiene el título exacto, silos sobre tierra, son estas tres imágenes. Perfecto. Para completar, el punto a favor que tenía el rastrillo es el siguiente. Cuando hacemos un silo de más de 500 o 600 hectáreas, obviamente no todas las camionadas van a ser de la misma calidad. Este silo va a tener capas de diferente materia seca, capas de diferente calidad. Entonces, con el rastrillo lo que vamos a hacer es homogeneizar la pared y que nuestras vacas coman todos los lotes mezclados gracias a que pudimos rastrillar ese silo y dárselos de comer de una manera previamente mezclada, que no podíamos haberlo hecho con el balde de la pala. Bueno, ahí, Guido, lo que puse un resumen de las últimas muestras del año. Ahí quise mostrar, lo que mostraba Guido, esa variabilidad que tienen dentro de los campos, también lo que vemos nosotros dentro de nuestro laboratorio. Hice un resumen básico de las muestras de las últimas del año, del silo de maíz, silo de sorgo y silo de alfalfa. Fíjense, la variación alta también está en lo que es materia seca, o sea, lo que más varía mayormente es la materia seca. Si bien son muestras de diferentes productores, pero es donde más variación encontramos, ¿no? Mismo también alfalfa. Así que bueno, por ahí lo que no tienen que dejar de analizar son todas estas variables, y después Guido yo hacerle algunos comentarios de con qué frecuencia lo vas analizando a la materia seca, o recalcar eso, ¿no? Adentro de tu campo, mínimamente. Ok, en el tambo nosotros medimos materia seca, como se vio en la filmina anterior, con estufas que son básicamente de campo, y lo hacemos una vez por semana o un poco más de los forrajes que tenemos en los campos, pero básicamente una vez por semana, según tengamos alguna duda es un poco más, y una vez por semana hacemos muestreos de laboratorio de nuestros forrajes conservados, para poder cargar a los programas de nutrición y poder tener esos datos actualizados. ¿Para qué medimos materia seca en el campo? Para poder corregir las dietas, los nutricionistas y nosotros mismos en el campo la hacemos en base seca y la tenemos que llevar a base húmeda para que la coma la vaca, ¿no? Entonces un silo que tiene 31 de materia seca contra un silo que tiene 38, son muchos kilos que la vaca está comiendo de más o no está comiendo si no fuimos precisos a la hora de transformar esa prescripción del programa de nutrición a un valor de mixer, ¿no? Para dar de comer a los animales. Permítame hacer una aclaración, por ahí ustedes al tener la torta y lo pueden emparejar así, homogeneizar con masa, está bueno, pero para los productores que tienen bolsa es mucho más cambiante. Es decir, vos a lo mejor pasás de un lote a otro, en 2 o 3 metros hay un cambio ahí de lote y tiene un cambio grande de materia seca. Me hiciste acordar de una cosa, de una foto que no puse, y es que si ustedes ven las bolsas que tenemos en el campo, parecen una estación de tren de grafitis. Y eso no tiene costo, es el costo de un aerosol, y decir, cambió el lote, corte 1 de alfalfa, corte 2 de alfalfa, tener información en las bolsas es fundamental para tener información allá por cuando en junio te esté pasando lo que vos contás. Bueno, si está escrito en la bolsa, va a ser mucho más fácil de descubrir por qué bajó o subió la leche, ¿no? Perfecto.
Y en la foto anterior que mostraba Guido hay una estufa de laboratorio, pero después hay otros aparatos que son mucho más sencillos, que son una resistencia y un ventilador, donde hasta que tengas peso constante podés hacer materia seca en el campo, digamos. Es muy sencillo. Cada vez son más los campos que lo están usando para hacer el seguimiento de materia seca, ¿no? Es una tecnología barata y que ayuda un montón y que te da un montón de respuestas cuando tenés variaciones, en consumo principalmente. Exacto. Si querés continuar, Guido. Ok, acá Fede, bueno, pegaste vos un análisis que bueno, está difícil. Lo que miramos de un análisis, Fede, corregime si quieres hacer algún comentario. Nosotros lo que miramos de un análisis son las cosas que podemos cargar en los programas de nutrición y además las que nos indican qué tan anduvo todo lo que les contamos previamente, ¿no? Este es como el resultado final para saber qué tan bien hicimos todo lo que les contamos en esta presentación. Por lo tanto, en toda esta lista de cosas, yo me centraría en las dos porciones de la fibra, FDA y FDN, en la digestibilidad de las mismas en 30 horas, y si el laboratorio lo indica, en la indigestibilidad de las mismas. Para silos de maíz es fundamental ver cuánto almidón obtuvimos. Nuestro objetivo es estar siempre arriba de 30-33% de almidón. Este análisis que está ahí tiene 36%, por lo tanto está muy bien. Y bueno, conocer un poco también de estos análisis nos da un poco la referencia a cómo estuvo la fermentación. Por último, también está bueno, hay un dato que se llama cenizas, que indica toda la parte que es mineral de la muestra. En maíz no suele ser un dato muy importante, pero en cultivos con proreo, que vamos a hablar en un minuto, se vuelve importante porque esos cultivos estuvieron en contacto con el suelo, entonces valores altos de ceniza indican que hay contaminación con tierra. Perfecto. Guido, y por ahí hacer algún comentario sobre lo que es ceniza, el forraje que tienen preoreo, ¿podés hacer un comentario de eso? Sí, es importante conocer ahí la base. Entonces, si yo conozco la base de la alfalfa, que de cenizas tiene entre lo normal entre 6 y 8%, si yo tengo un silo de alfalfa con 10%, de cenizas es probable que ese 2% extra o 3% extra venga de contaminación por tierra. Si yo conozco la base del trigo, puedo hacer la diferencia entre eso. Y bueno, de nuevo, esto es con el cultivo ya ensilado. Tenemos que trabajar para que esto no pase durante la confección, ¿no? Perfecto. Decime si avanzo. No, está. Sigamos ahora por ahí las consideraciones sobre sorgo, que quieras comentarnos y las experiencias que tenés. Sí, para no hacerlo demasiado largo y focalizar si es que hay alguna pregunta en particular, el sorgo para nosotros fue una solución a un planteo, como dice ahí, a un objetivo productivo que era llenar algunas hectáreas, darle un segundo piso al campo, meterlo en una rotación indicada para la alimentación de las recrías. Entonces, funcionó de una manera muy importante para darle de comer un forraje de calidad, pero distinto a las recrías y además que entre en una rotación particular. El momento de picado de los sorgos que tienen panoja se define a través del avance de la maduración de esta panoja que está en la foto, a partir de los 2/3 de la panoja con grano pastoso, nos indica ya que tenemos materias secas bien relacionadas a poder ensilar de una buena manera. Y con respecto a la elección de materiales, bueno, acá hay un mundo, hay sorgos que no tienen almidón casi, hay sorgos que tienen más de 20 y pico y 24% de almidón, entonces hay sorgos que son BMR, hay sorgos que tienen una calidad de fibra excelente. La adaptabilidad del sorgo, el ambiente que va a explorar, la rotación, la compensación que tiene en momentos de sequía, entonces el área geográfica en donde nos estamos moviendo es fundamental. Y por otro lado el rebrote, ¿no? Hay algunos sorgos que rebrotan, por eso adentro de la palabra rotación o planteo productivo
a uno todo esto, ¿no? El sorgo tiene un poco más de muñeca que el maíz para todas estas cosas, ¿no? Perfecto. Te voy tirando algunas preguntas aquí que fueron quedando. Manejo de la densidad de planta sembrada por metro respecto a la FD en la caña. ¿Hay una relación con eso? ¿Tenés datos de eso, alguna experiencia? En realidad, sí hay ensayos. Sería muy largo ir a buscar ahora cuál es la densidad pero en conclusión, lo que lo que recomendaríamos desde el campo es que se maximice el rendimiento de grano del cultivo, y si la explotación está buscando algo en particular, obviamente al aumentar la densidad se van a generar cañas más finas, eso el cultivo lo va a hacer y va a generar un valor de FDN que puede ser menor, o sea, para contestarte la pregunta. Pero básicamente yo lo que haría sería maximizar con la densidad y el ambiente explorado el rinde en grano, a no ser que el objetivo productivo fuese distinto. Te hago otra respecto a sorgo. ¿Respetarías en el sorgo la altura de corte? ¿Respetás la misma que maíz? Sí, estamos en el orden de los 15 centímetros en sorgo. Es muy importante elegir bien el material de sorgo con respecto al vuelco. Guarda con eso, zonas buenas haciendo sorgos muy altos generan problemas casi sin solución a la hora del picado, cuando se vuelca un sorgo con mucha panoja y demasiado alto. Te estoy peloteando mucho por todos lados, pero a ver, ¿cuándo es lo mínimo de extracción de silo de frente por día? ¿Cuánto es lo que apuntás como mínimo? 30 centímetros de remoción de la cara. Perfecto. Te estoy recomendando mucho. Estoy dando muchas recomendaciones. Ahora, por ejemplo, esto es más de accionar. Cuando tenés un mayor porcentaje de almidón en el silo, en consecuencia, ¿bajás el grano? ¿Ahorrás grano? ¿Me ahorro kilos de grano? Es la pregunta concreta, con un silo de mayor porcentaje de almidón. La respuesta es definitivamente sí. Querés lograr mucho almidón para ver después qué haces. Te la cambio. ¿Qué pasa si tuvieras poco almidón? Claro. Tendrías que echar mano a más grano. Entonces me parece que me centraría en eso, en maximizar el almidón, porque probablemente ahorres grano y ese almidón venga de un silo que además, si hicimos los deberes en cuanto a almacenamiento, va a estar fermentado y va a ser muy disponible. Acá me preguntan que en carne, mientras más abajo mejor, preguntan hasta cuánto la altura de corte si quieres bajarla, digamos. ¿Cuánto es lo que No, más me parece que pudiera abajo de 12 ya empezás a jugar con si el lote viene de siembra directa, si el lote tiene microrelieve, o pondría un umbral de 8 centímetros, porque la verdad que si no pueden empezar a venir los problemas de contaminación con tierra o problemas de funcionamiento de la picadora, ¿no? Perfecto. Y un picado con 35 de materia seca, 17 milímetros, en una TMR para sacar 40 litros. Lo ponemos en un cuadro si tenés. Digamos, una pregunta bien puntual a una dieta, ¿cuánto incluyen normalmente para sacar 40 litros? Esa es la pregunta puntual. ¿Cuánto? 10 kilos de materia seca es un buen... No, menos. Nuestras dietas tienen en el orden de los 8 kilos de materia seca de silo. Perfecto. Guido, una pregunta que se ve mucho acá, me preguntan, esos silo bolsas, yo te he mostrado fotos que son con paredes laterales de esas tortas que tienen paredes laterales de bolsas. Si lo has usado alguna vez, ¿qué te parece? Si te lo has preguntado, si tenés una experiencia sobre eso. Hago esta aclaración, es decir, son dos silo bolsa con un claro de 12, 13 metros, lo que es la altura de la manta, y sobre eso se tira material y se silo. Claro. Sí, no me parece una solución que nosotros hayamos echado mano en ningún momento, porque no la vimos necesaria. La verdad que compactar las paredes laterales de un silo torta es lo que hacemos cada año, así que no tenemos experiencia ni creo que se nos echaríamos mano a una bolsa como contención de un silo. La verdad que no
no Perfecto. no lo haríamos. Bien. Si querés continuar. Bueno, para hacer un final de un par de cultivos que Fede por ahí nos había pedido, era hacer algún comentario sobre nuestros cultivos con preoreo o cultivos invernales. Acá no me quiero centrar mucho, si alguno tiene alguna pregunta por ahí particular, nos centramos en eso. Nosotros lo que hacemos aquí es cortar el cultivo, la alfalfa, el trigo, el ryegrass, con cortadoras de precisión y que acondicionan el cultivo. Acondicionan quiere decir que el cultivo pasa por adentro de esos rolos de goma que están en la foto de arriba a la izquierda, y estos rolos lo que hacen es marcar el cultivo para que el agua pueda salir de estas plantas, de estos tallos, con mayor facilidad. Una vez que tenemos el preoreo hecho, el secado hecho, y obtenemos una materia seca que está bien relacionada con una fermentación adecuada, se tienen que utilizar rastrillos de alta tecnología con un muy buen manejo, y luego embolsarlos o hacer los hilos aéreos. Aquí dentro entran los hilos de trigo, los hilos de verdeo, hilos de muchísima calidad. Siempre se relaciona al preoreo con alta calidad de forraje, ¿no? Cuando hablamos de corte directo, hablamos de mayor rinde. Por eso vuelvo aquí al objetivo productivo, ¿no? Depende de lo que querramos, en recría o en filot o en tambo, será cómo atacamos a nuestro cultivo, ¿no? Si a través del corte preoreo o a través del corte directo en otro estadio fenológico. Perfecto. Perfecto. Y por último, alguna consideración sobre la confección de grano húmedo. Yo te corto un poquito, ahí justo apareció una pregunta en cuanto al contenido de humedad de un cultivo con preoreo. ¿Está al orden del enolaje o un poco más? La cantidad de humedad que manejas. No, un cultivo, si le llamamos para silaje, cumple los mismos requerimientos de los que estuvimos hablando de maíz. 32%, 33% mínimo gramíneas, hasta 40%, alfalfa 38, 45%. Ese es el rango para silajes. Perfecto, perfecto. ¿Podés hacer un comentario qué pasa si te quedas muy abajo en la materia seca? Sí, podés tener fermentaciones indeseables butíricas, que el que lo tuvo en el campo no se va a olvidar del olor que generan este tipo de fermentaciones y las mermas, tanto de forraje como productivas, que se pueden llegar a generar, ¿no? Perfecto. ¿Recomendás preoreo en avena o corte directo para un ensilado en grano pastoso? No, es que en la pregunta está la respuesta. Si el grano está pastoso, seguramente va a poder lograr estirarse hasta un 34%, 35% de materia seca, y ensilarlo de manera directa y trabajar un poquito menos, digamos. Va a ser mucho más. Te hago otra, antes de pasar a grano húmedo, para la extracción de silo de maíz y sorgo en bolsas de 9 pies, ¿cómo lo recomienda para minimizar pérdidas? Está buena la pregunta, con muchísima paciencia. Hay gente hasta que usa la gente que lo hace muy muy bien, lo hace hasta con distintos implementos. No sé si en el auditorio están los chicos de Chavasa, que hacen un trabajo espectacular Sí, están. en extracción de bolsas. Ahí Elías, la verdad que, por ejemplo, usan uñas de mini cargadoras para remover el material y después el balde de la pala. Entonces, muy importante eso, remover, primero paciencia, y segundo, en lo posible poder remover el material antes de atacar a la bolsa con el balde de la pala, ¿no? Perfecto. Perfecto. Si querés continuar. Bueno, acá, estando en la última filmina, por ahí déjame, Fede, agradecerle a Leo y a Juan, que son parte del equipo, que seguramente están escuchando. Leo Ramador y Juan Quintero, que son los que están haciendo en los últimos años el trabajo de campo, todo lo que les contamos.
es la mano de uno de ellos, así que aparecen en la presentación de muchas formas, no solamente con eso, sino que cumplen con el trabajo en el campo de todas estas mediciones, ya se han puesto muy, muy grandes, somos un equipo de mucha gente, y es bien importante todo el trabajo que hacen ellos para que todo esto que les contamos sea una realidad en el campo, no sea solamente una presentación. Sí, bueno, así excelente, que bueno, excelente. La mención para ellos. Muy bien. El rango de humedad para el grano húmedo, para finalizar, nosotros ponemos un piso final en 28, 29 de humedad y lo arrancamos a hacer en 36. La regulación de la cosechadora es importante para que no venga con marlos y tener la mayor cantidad de grano posible. El procesado se contesta con la foto, es un procesado intermedio entre lo que es un maíz molido y un maíz parecido al del cracker de la picadora. El almacenamiento puede ser en silos bunker o en bolsas, nosotros particularmente hacemos bolsas, y el tiempo de fermentación me parece que es un tema importante porque es acá en donde le podemos ganar mucho al grano húmedo, ¿no? Grano húmedo fermentado y guardado por 6 meses, nosotros no lo logramos, pero sería un objetivo, digamos, para hasta 6 meses hay ganancias muy importantes en cuanto a disponibilidad del almidón gracias a la fermentación que ocurre dentro del bolsón. Así que tenerlo en cuenta que si hacemos grano húmedo, planificarlo bien para que esos bolsones se cocinen y se fermenten, es un punto que no es menor, ¿no? Es una ganancia muy importante del ingrediente. Digo, te hago una pregunta relacionada a ese aumento en la ganancia en la digestibilidad de los almidones por el paso del tiempo. ¿También se ve en el silo de maíz o es solo en el grano húmedo? Es exactamente igual. Hasta los 6 meses es muy importante la pendiente del aumento de disponibilidad del almidón. Entre los 6 meses y el año sigue siendo importante, pero es de menor magnitud, y hasta en el año, en 12 meses en adelante, es de baja magnitud, llega como a una estabilización. Perfecto, buen dato. Así que hay que tener los hilos de maíz un año guardado. Es difícil, ¿no? Difícil. El presupuesto, eso podés hacer comentario, el presupuesto para cuánto lo haces, cuando se reúnen. Por eso lo que hacemos es, tenemos más o menos un promedio que estamos abriendo nuestros hilos de primera entre 60 y 70 días de post-confección, y los tardíos tienen casi 10 meses. Así que los tardíos están muy fermentados, debido a que los de primera son muchos kilos, entonces se llega más tarde a esos lotes, a esos hilos. Por lo tanto, la presupuestación obviamente tiene que ver con el stock de comida y con la proyección de vacas que hace Seba y los muchachos, ¿no? Porque piensen que no estamos estabilizados ni mucho menos, entonces eso crea una dificultad, ¿no? Todos los años en crecimiento genera que estemos con las antenas bien atentas con respecto a no quedarnos sin ningún forraje. Siempre tratamos de picar para 14 meses o 15 meses, la verdad que sí. Guido y Seba, yo de acá, digamos, siguen llegando un montón de preguntas, hay un montón. Yo voy a ir leyendo algunas, ahora ya son bastante peloteadas de temas que fueron quedando, yo les voy tirando. Por ejemplo, las variaciones de materia seca en días de lluvia, que normalmente ellos estiman que se da, si tienen algún tipo de recaudo los días de temporal para que no se afecte la materia seca para que no se afecte la producción, pensando en un cambio de materia seca los días de lluvia. En la alimentación del TMR estamos hablando, ¿no? Sí, perdón, en la alimentación de TMR, sí. ¿O en la confección de silo? En la TMR. Sí, dos consideraciones. Cuando llueve, los forrajes obviamente se mojan en los temporales, y lo que hacemos es dos cosas: corregir la materia seca de los forrajes que se mojaron, con un máximo entre 5% de la magnitud de 5 puntos con respecto a lo que venía en el día anterior seco. Y por otro lado, y es más importante, es que como la TMR sabemos que no va a ser exactamente igual a la del día anterior, y que seguramente los animales
vayan a obtener menos materia seca de lo que obtuvieron el día anterior, es ser muy celosos con la lectura de comederos durante el día y generar más oferta de comida en los turnos en donde habitualmente no se raciona. Así que estar muy atentos a corregir la materia seca de los forrajes y también, nosotros decimos hacer repasos, digamos, ofrecer más materia seca que la del día anterior para llegar al día siguiente con las vacas en buena forma. Hay por lo menos 5 preguntas de inoculantes en silaje y en grano húmedo. ¿Podés hacer comentarios? Sí, los silajes, los inoculantes homofermentativos, los usamos... Perdón, te hago una pregunta concreta. ¿Usás, no usás? ¿Usás para todos los forrajes y para grano húmedo también? Esa sería la pregunta concreta, digamos. Por eso, ahí va. Silajes homofermentativos los usamos para todos los cultivos con preoreo. Alfalfa, trigo, avena, raigras, y hasta ahí no me olvido ninguno. Grano húmedo, no usamos ningún antiséptico, ningún propiónico, no usamos nada, solamente embolsamos. Y en maíz y sorgo no usamos inoculante. No usás inoculante, maíz y sorgo. Perfecto. ¿Y para grano húmedo? No, tampoco, no usamos no usamos ni inoculantes, ni antisépticos o tipo propiónicos o cosas que protejan del mal, digamos. Solamente embolsamos el grano húmedo como viene el lote. Con respecto a la extracción, hay otra pregunta, que si has usado extractoras de silo para las bolsas. Sí. ¿Te funciona? La pregunta fue, ¿probaron extractoras de silo en las bolsas? Cuando la vi me encantó, pero la verdad que en la práctica es impracticable. Son 4 lugares distintos, con 3 forrajes que hay que sacar cada día, claro. Impracticable. No tenemos experiencia en uso porque realmente es difícil. Lo que sí habría que chequear ahí, tanto en eso como en fresa, es si la máquina ataca el largo de picado que teníamos. Bien, otra. Guido, ¿ves positivo el uso de herlaje en reemplazo de grano húmedo? No sé por qué no está tan desarrollada esta técnica en Argentina. Es como una afirmación posterior a la pregunta. No tenemos experiencia, tenemos mucha más maquinaria disponible para cosechar el grano, cosechadoras adaptadas que están en la zona, cosechadoras agrícolas, y buena capacidad de molienda del grano húmedo. Así que por cada hectárea ahí en el grano húmedo sacamos un plus de energía con respecto al herlaje, así que no te puedo contar demasiado de experiencia del proceso de herlaje porque no es algo que hagamos habitualmente en el campo. Hay otra sobre molienda de maíz, si tenés la experiencia en molienda de maíz y sorgo seco, y la pregunta es el tamaño ideal. No puedo decir el tamaño ideal, puedo decir lo que hacemos nosotros, que nosotros le apuntamos a nuestro maíz, estamos logrando entre 600 y 700 micrones del maíz que comen nuestras vacas en producción. Perfecto. ¿Y sobre sorgo usaste molienda nunca también? Usamos grano seco. Perfecto. Usamos grano seco. Bueno, sí, muchísimas las preguntas. Creo que ya por ahí estamos muy pasados con el tiempo, o sea, 1:40. Y te la contestamos a vos por mail. Sí, pero bueno, la verdad que de nuestra parte, desde Biofarma y de los espectadores, agradecidos por la predisposición y por transmitirnos las experiencias. Para nosotros es un gusto que lo puedan hacer. Esto de la pandemia nos enseñó a estar con los clientes de esta forma y a transmitirles la experiencia que ellos tienen. Bueno, nada más que agradecerles y les dejo la palabra final a ustedes. Bueno, nada, por mi parte una experiencia nueva, pero la verdad que hablarle a la pantalla fue difícil sin saber que había mucha gente, pero bueno, fue más sencillo. Fue positiva. Nada, gracias a vos, Fede, también. Para nosotros es algo que particularmente nos gusta contar lo que hacemos, tratamos de contarlo de una manera que podamos llegar al que nos está escuchando y que no piense que
somos extraterrestres porque picamos, porque hacemos un silo arriba de una playa hormigón, por ejemplo. Tuvimos mucho aprendizaje, mucho golpe, así que nada, esto fue lo que sabemos por haberlo vivido básicamente y por haberlo tratado de que salga bien todos los días. Así que bueno, gracias a ustedes por la invitación. Le dejo a Seba ahí para tirar. Lo mismo querido, nada, es agradecerle por el espacio y nada, dejarnos contar, como decía Guido, las cosas que hacemos día a día. Nos equivocamos un montón de veces, algunas cosas nos salen bien, otras cosas nos salen mal, pero nada, estamos todos los días y lo bueno es que lo hacemos con pasión, todo el grupo. Un saludo a todos los chicos, nada, acá somos hoy 2 hablando, pero atrás nuestro hay un montón de gente laburando, haciendo el mismo laburo que nosotros y bueno, agradecerle también a ellos por el día a día y la dedicación y que le ponen todo el tiempo, ¿no? Bueno. Muchísimas gracias y bueno, estemos en contacto, ojalá, y cualquier otra pregunta que quede, me escriben a mí o a Guido o a Seba, se la van a poder responder. Así que bueno, muchísimas gracias y les dejamos un saludo a todos. Gracias. Bueno, chao. Chau.